Es irónico. Estoy a punto de asistir el parto a la mujer que se acostó con mi esposo. Consígueme al mejor médico aquí mismo. Lo escuché gritar. Al salir del ascensor exclusivo para el personal, me encontré con mi esposo, Roberto Valenzuela, causando una escena fuera de la sala de operaciones. Mi primer pensamiento fue, ¿qué hace él aquí? Me había dicho que estaba de viaje de negocios hoy y que no podía celebrar nuestro 7º aniversario de bodas conmigo. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, volvió a gritarle a la enfermera, mejor que salves a mi esposa y a mi bebé, o me aseguraré de que este hospital quiebre. Me quedé paralizada con sus palabras. Si su esposa es la que está en esa sala de operaciones, entonces ¿quién soy yo? La situación me golpeó como un tren de carga. Había sido traicionada. Todavía estaba impactada cuando una joven doctora se apresuró hacia mí. Doctora Valenzuela, llega justo a tiempo. Todos los cirujanos principales están ocupados con otros casos. Por favor, necesita dirigirse a la sala de operaciones ahora. Respiré hondo, apreté los puños y me dirigí hacia la sala de operaciones. Roberto bloqueó mi camino. Su voz rezumbaba hostilidad. ¿Eres la cirujana principal? Me quedé momentáneamente aturdida. De que él no me reconocía, incluso con la gorra quirúrgica y la mascarilla cubriendo la mayor parte de mi rostro. ¿Cómo no reconocería a su esposa de 7 años? Pero luego me di cuenta. Probablemente nunca imaginó que estaría aquí. El mes pasado me asignaron temporalmente a este hospital de un pequeño pueblo como parte de un programa de intercambio. Recordé haberle contado a Roberto al respecto, pero era obvio que había estado demasiado absorto en su teléfono y no prestó atención. Desde detrás de mi mascarilla, dije calmadamente, por favor, señor, hágase a un lado. Pasé junto a él. Roberto me gritó, no hay hombres en esa sala de operaciones, ¿cierto? El cuerpo de mi esposa no es para otros hombres. Lo maldije en silencio, disgustada por su posesividad absurda. Pero mi curiosidad creció. Sus palabras me intrigaban más sobre la identidad de la esposa de la que él era tan protector. Después de lavarme, entré a la sala. Una mujer embarazada yacía pálida y débil sobre la mesa de operaciones. En el momento en que la vi, quedé atónita. Era Diana Campos, la esposa de Andrés Campos, primo de Roberto. La enfermera me entregó la ficha médica de Diana. Diana estaba en 8º mes de embarazo. Pasé la ficha, mi mente corría. Andrés había estado fuera por casi un año. No pude evitar pensar, ¿podría ser el bebé que Diana lleva en su vientre el de Roberto? Mi estómago se revolvió. Doctora Valenzuela, mi asistente interrumpió, debemos prepararnos para la cirugía. Tomando una respiración firme, dije, sí. Preparen la anestesia. El primer llanto del bebé finalmente llenó la sala. Roberto se desmayó al ver al recién nacido ensangrentado. La enfermera midió los signos vitales y el peso del bebé antes de mostrárselo a Diana. Él está un poco débil y necesita ser colocado en una incubadora, explicó la enfermera. ¿Incubadora? Solo estás tratando de estafarnos por dinero, espetó Diana. Perdí la paciencia. Los bebés prematuros a menudo requieren incubadoras. Si no confías en nuestro hospital, eres bienvenida a trasladarte a otro lugar. Su desafío se encendió. Bien, nos trasladaremos. Mi esposo puede permitírselo. Diana se detuvo de repente, luego murmuró, ¿quién vendría a este hospital tan malo de otra manera? Sabía a qué se refería, vinieron aquí para evitar chismes. Después de todo, yo era la mejor doctora del hospital principal de la ciudad, y si hubieran tenido este bebé en la ciudad, podría haberme enterado de su aventura. Entregué los procedimientos postoperatorios a mi equipo y salí. Justo cuando iba a tomar un descanso, escuché fuertes gritos desde el pasillo, el bebé ni siquiera había llegado a la fecha. ¿Por qué nació? Demandaré a este hospital hasta la quiebra. Al mirar hacia arriba, vi la fuente de la conmoción. Era la madre de Roberto, Elizabeth. Bloqueó a la partera, negándose a dejar que llevara al bebé a la UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. La partera, cada vez más ansiosa, trató de razonar con ella. Señora, debido al riesgo de perder al bebé, tuvimos que realizar una cirugía de emergencia. La voz de Elizabeth se alzó. El parto natural hace niños más inteligentes. ¿Quién te dio permiso para hacer esto? Llama a tu director aquí mismo ahora. Nunca me había dado cuenta de lo ignorante que podía ser Elizabeth. Mis emociones se revolvieron, pero no quería tener nada que ver con este lío. Solo quería irme. Decidí que tan pronto como llegara a casa, me divorciaría de Roberto y cortaría todos los lazos con estas personas sinvergüenzas.
Intenté evitarla y alejarme, pero Elizabeth me vio y rápidamente se interpuso en mi camino. ¿Fuiste tú quien realizó la cirugía a mi nuera? Respondí con calma. El procedimiento se realizó con el consentimiento de la paciente y su familia. Si tiene preguntas, diríjase a ellos. Elizabeth no me reconoció. Comenzó a gritar de nuevo, oye, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes siquiera quién soy? ¿Quién crees que eres? Eres solo una doctora. Aprovechando la distracción, la partera apresuradamente llevó al bebé al ascensor. Elizabeth, demasiado concentrada en recriminarme, no pudo detenerla. Redirigió su furia hacia mí. Eres la razón por la que mi nieto nació prematuramente. ¿Qué clase de persona malvada eres? ¿Estás tratando de arruinar su futuro? Las otras personas que esperaban afuera de la sala de operaciones ya no podían soportarlo y comenzaron a intervenir. ¿Qué tan irrazonable puedes llegar a ser? La doctora solo actuó para salvar a tu nieto. Exactamente. Tanto tu hijo como su esposa firmaron para la cirugía. ¿Por qué estás culpando a la doctora? Alguien comenzó a grabar discretamente la escena con su teléfono. Elizabeth, imperturbable, respondió, no es tu asunto. Si no es culpa de la doctora, ¿entonces de quién es? Mi nieto no debía nacer hasta dentro de 2 meses. Todo es por culpa de esta charlatana. Eres desalmada. Una mujer mayor intervino. La doctora salvó la vida de tu nieto. La discusión se convirtió en caos. En su furia, Elizabeth de repente lanzó un puñetazo a la mujer mayor. Rápidamente intervine, advirtiendo a Elizabeth, señora, si sigue así, tendré que llamar a seguridad. No te atrevas. Adelante e inténtalo, gritó Elizabeth, ahora completamente desquiciada. Protegía a la mujer mayor, instándolos, por favor, señora, aléjese por su seguridad. Aprovechando mi momentánea distracción, Elizabeth me empujó con fuerza. Me tambaleé sin poder mantener el equilibrio y caí pesadamente al suelo. Una oleada de mareo me invadió, seguida de un dolor agudo en mi abdomen inferior. Los transeúntes preocupados se apresuraron a ayudarme a levantar. Doctora, ¿está bien? No podía mantenerme en pie. Sin embargo, Elizabeth comenzó a gritar como si fuera la víctima, deja de fingir. Apenas te toqué. El dolor era insoportable. Presioné mi estómago, demasiado débil para discutir con ella. De repente, noté una sensación cálida deslizándose por mi muslo. Me quedé paralizada, demasiado aterrorizada para moverme. Justo entonces, Roberto apareció empujando la cama hospitalaria de Diana fuera de la sala de operaciones. Al ver a Elizabeth, Roberto preguntó sorprendido, «Mamá, ¿qué haces aquí?» Elizabeth, ahora más valiente al estar presente su hijo, retorció la historia. «Tu asistente me lo dijo, Diana estaba dando a luz aquí». «Roberto, dime, ¿te engañó esta charlatana para que hicieran la cirugía? Fue una decisión tan importante y ni siquiera me consultaste primero». Los hospitales como este siempre exageran el riesgo para estafar a la gente con procedimientos costosos. Varios miembros del personal perdieron la paciencia y hablaron, «No te atrevas a acusarnos sin pruebas». A la paciente se le rompió la bolsa. No tuvimos más opción que realizar la cirugía. Elizabeth, con las manos en las caderas, respondió bruscamente, «¿Y por qué se le rompió la bolsa, eh? No trates de engañarme». Ya no podía escuchar más sus tonterías. Reuniendo mi fuerza restante, repliqué, «Tu hijo y su esposa durmiendo juntos durante su embarazo causaron esto». Roberto se quedó paralizado, incapaz de refutar. Elizabeth vaciló brevemente antes de estallar en rabia. «Eso es una mentira. Mi hijo nunca haría algo así». Una enfermera se acercó para apoyarme. «Doctora, no baje a su nivel. Vamos a sacarle de aquí». Pero Elizabeth no lo dejó pasar. Ella agarró mi brazo, intentando detenerme. «Detente ahí mismo. ¿Crees que puedes simplemente alejarte? Le debes una explicación a mi nieto». El dolor atravesó mi abdomen y sentí un sudor frío en mi frente. Me di cuenta de que algo estaba muy mal. Me liberé de su agarre en desesperación, empujándola. Elizabeth tropezó contra la pared, apretando su espalda. Inmediatamente comenzó a gemir dramáticamente, «Oh, mi cabeza. ¿Me has lastimado?» La enfermera le respondió bruscamente, «Te golpeaste la espalda, no la cabeza». Para Elizabeth, eso no importó. Gimió, «No me importa. Discúlpate o te arrepentirás». Se volvió hacia Roberto para obtener apoyo. «Tu madre está siendo maltratada y tú simplemente estás parado ahí. Haz algo». Roberto, aún enojado conmigo desde la sala de operaciones,
vio su oportunidad para desquitarse. Se acercó, apuntándome con el dedo en la cara: «Discúlpate con mi madre ahora mismo». Apreté los dientes a través del dolor y susurré a la enfermera: «No puedo. Me duele el estómago. Llévame, por favor». La enfermera intentó alejarme, pero Roberto agarró mi brazo bruscamente. «¿Dónde crees que vas? No te irás hasta que te disculpes». La enfermera intentó intervenir, pero Roberto la apartó. «Roberto, más te vale ver quién soy», grité ronca. En ese momento, cuando Roberto agarró mi brazo con fuerza, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. El dolor en mi abdomen era insoportable, pero más doloroso aún era ver cómo el hombre que había amado durante 7 años me trataba como a una extraña. La máscara quirúrgica que cubría mi rostro se había convertido en un símbolo de todas las mentiras que nos rodeaban. El pasillo del hospital que tantas veces había recorrido con orgullo ahora parecía un escenario cruel donde mi vida personal y profesional colisionaban de la peor manera posible. «Roberto, más te vale ver quién soy», repetí con voz entrecortada, esta vez llevando mis manos temblorosas hacia la máscara. El tiempo pareció detenerse mientras la retiraba lentamente. Los ojos de Roberto se abrieron con horror al reconocerme. Su mano soltó mi brazo como si le quemara. Vi cómo su rostro pasaba por una cascada de emociones: sorpresa, incredulidad, vergüenza y, finalmente, miedo. «Romina», susurró, dando un paso atrás y tropezando con sus propios pies. ¿Qué haces aquí?» Elizabeth, que hasta ese momento había estado quejándose dramáticamente, se quedó muda. La sala entera cayó en un silencio sepulcral, interrumpido solo por los pitidos de las máquinas del hospital y mi respiración agitada. «¿Qué hago aquí?», respondí con una calma que no sentía, cada palabra saliendo de mi boca como un cuchillo afilado. «Trabajo aquí, Roberto. Soy la cirujana que acaba de traer al mundo a tu hijo bastardo con Diana. La misma cirujana que tu madre acaba de agredir. La misma mujer que ha estado a tu lado durante 7 años mientras tú construías una vida paralela». Las palabras cayeron como bombas en la sala. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Roberto, como Elizabeth se llevaba las manos a la boca con susto, y como las enfermeras y el personal del hospital intercambiaban miradas incómodas. El eco de mis palabras resonaba en las paredes del hospital, amplificando el peso de la verdad que acababa de revelar. Diana, que hasta ese momento había permanecido en silencio en su cama de hospital, comenzó a llorar silenciosamente. Sus lágrimas, lejos de provocarme compasión, solo servían para alimentar la rabia que crecía en mi interior. ¿Cuánto tiempo habían estado burlándose de mí? ¿Cuántas veces había mentido sobre sus viajes de negocios para estar con ella? Pero el momento de revelación fue interrumpido por un dolor agudo que me atravesó el abdomen como una lanza ardiente. Me doblé sobre mí misma, sintiendo como algo cálido seguía deslizándose por mis piernas. La enfermera que había estado a mi lado todo el tiempo reaccionó rápidamente, su rostro transformándose de sorpresa a preocupación profesional en segundos. «Necesitamos ayuda aquí. La doctora Valenzuela está sangrando». Todo se volvió un caos. Las voces se mezclaban en mis oídos mientras el personal médico se movilizaba a mi alrededor. Vi las luces del techo pasar sobre mi cabeza mientras me trasladaban rápidamente a una camilla. Roberto intentó seguirme, su rostro una máscara de preocupación que ahora me parecía grotescamente falsa. «Romina, por favor, déjame explicarte», comenzó a decir. Pero lo detuve con una mirada que contenía 7 años de amor traicionado. «No te atrevas», susurré antes de que la oscuridad me envolviera. «No te atrevas a pretender que te importo ahora». Desperté horas después en una habitación de hospital. La luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas, dando al espacio un aire melancólico que coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. El doctor Rivadeneira, mi mentor y jefe del departamento de cirugía, estaba sentado junto a mi cama revisando mi historial médico con expresión grave. Lo conocía lo suficiente para saber que las noticias no serían buenas. «Romina», dijo suavemente al verme despertar, su voz cargada de una compasión que amenazaba con romper mis últimas defensas. «Lo siento mucho». No necesité más palabras para entender, el bebé que llevaba en mi vientre, ese pequeño ser del que ni siquiera había tenido tiempo de alegrarme, se había ido. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas, cada una llevándose consigo un pedazo de los sueños que nunca llegarían a realizarse. «Estabas de 8 semanas», continuó el doctor Rivadeneira, su voz profesional apenas ocultando su propia tristeza. «El trauma del empujón y el estrés. No había nada que pudiéramos hacer. Tu cuerpo sufrió un colapso considerable». Asentí en silencio, procesando la información.
Mi mente de médica entendía perfectamente las implicaciones clínicas, pero mi corazón de mujer se negaba a aceptar la magnitud de la pérdida. En un solo día, había perdido a mi esposo, mi matrimonio, mi bebé y la imagen que tenía de mi familia política. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era María, una de las enfermeras más experimentadas del hospital. Su rostro normalmente sereno ahora mostraba una preocupación evidente. Doctora Valenzuela. Lo siento mucho interrumpir en este momento, comenzó, su voz traicionando la urgencia de la situación. Pero tenemos una emergencia. El bebé de la señora Diana está presentando complicaciones severas. Sus niveles de oxígeno están cayendo y está mostrando signos de dificultad respiratoria aguda. Necesita una cirugía inmediata. Y soy la única calificada para realizarla, completé la frase, entendiendo la ironía cruel de la situación. El destino parecía estar jugando una broma macabra conmigo. El doctor Rivadeneira me miró con preocupación. Romina, no tienes que hacerlo. Podemos trasladar al bebé a otro hospital. Nadie te juzgará por negarte después de lo que has pasado. Me incorporé lentamente en la cama, ignorando el dolor físico y emocional que atravesaba mi cuerpo. No, dije con firmeza, encontrando una fortaleza que no sabía que tenía. Soy médica antes que cualquier otra cosa. Ese bebé no tiene la culpa de los errores de sus padres. No dejaré que mis problemas personales interfieran con mi deber profesional. Mientras me preparaba para la cirugía, recordé las palabras que mi madre me había dicho cuando decidí convertirme en médica. Sana a otros aunque tu corazón esté roto. Nunca esas palabras habían tenido tanto significado como en ese momento. La sala de operaciones estaba lista cuando entré. El bebé, tan pequeño y frágil, luchaba por su vida en la incubadora. A través de las ventanas de observación, pude ver a Roberto y Diana esperando afuera, sus rostros marcados por el miedo y la culpa. Elizabeth no estaba por ningún lado, probablemente la habían obligado a irse después del incidente. Antes de entrar a la sala de operaciones, me detuve frente a ellos. Mi máscara quirúrgica nueva ocultaba mi expresión, pero mis ojos transmitían todo lo que necesitaba decir. Voy a salvar a tu hijo, Roberto, dije con voz firme y profesional. No porque tú o Diana lo merezcan, sino porque es lo correcto. Porque ese bebé merece una oportunidad de vida, independientemente de las circunstancias de su concepción. Pero después de esto, tú y yo hemos terminado completamente. La cirugía duró 4 horas. Cada minuto fue una batalla no solo contra el tiempo y las complicaciones médicas, sino también contra mis propias emociones. Mientras mis manos trabajaban con precisión para salvar la vida de ese pequeño ser, mi mente procesaba la pérdida de mi propio hijo y el fin de mi matrimonio. Cada sutura, cada movimiento, era un acto de redención personal, una prueba de que podía elevarme por encima de mi dolor para hacer lo correcto. El equipo quirúrgico trabajaba en silencio, conscientes de la tensión en la sala. Podía sentir sus miradas de admiración y respeto, aunque nadie se atrevía a mencionar los eventos anteriores. El sonido de los monitores cardíacos y el suave zumbido de los equipos médicos creaban una sinfonía familiar que me ayudaba a mantener el enfoque. Cuando finalmente salí de la sala de operaciones, estaba agotada pero satisfecha. El bebé sobreviviría. Me quité los guantes y la máscara, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Había cumplido con mi deber profesional, y ahora podía permitirme enfrentar mi realidad personal. Roberto esperaba en el pasillo, solo. Se veía demacrado, como si hubiera envejecido años en las últimas horas. Intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. La distancia entre nosotros, aunque solo eran unos metros, parecía un abismo infranqueable. La cirugía fue exitosa. Tu hijo está estable, dije con profesionalismo, mi voz no traicionando ninguna emoción. Las enfermeras te darán los detalles del postoperatorio y las instrucciones de cuidado. El bebé necesitará atención especializada durante las próximas semanas. Romina, por favor, comenzó él, su voz quebrándose. Necesitamos hablar, sobre todo, sobre el bebé, nuestro bebé. Doctora Valenzuela, para ti, lo corregí, mi voz fría como el hielo. Ya no soy tu Romina. Esa mujer murió hoy junto con el hijo que nunca supiste que esperábamos. Un hijo que perdí por el comportamiento violento de tu madre, mientras tú estabas ocupado defendiéndola. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al comprender el significado completo de mis palabras, al darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Pero ya no sentía nada. El dolor se había transformado en determinación, y la traición en una fuerza que me impulsaba hacia adelante. Mis abogados se pondrán en contacto contigo, añadí, dando media vuelta para alejarme. Y Roberto, espero que haya valido la pena.
que destruir nuestra familia haya valido cada momento con ella. Mientras caminaba por el pasillo del hospital con la cabeza alta y los hombros rectos, sentí las miradas de admiración del personal. No era la primera vez que una mujer era traicionada por su esposo, pero quizás era la primera vez que veían a alguien mantener su integridad profesional en medio de tal crisis personal. El sol se ponía cuando finalmente regresé a mi oficina. Me senté en mi silla, mirando por la ventana como el día daba paso a la noche. En mi escritorio, una foto de Roberto y yo en nuestra boda me recordaba lo que había perdido. La tomé y la guardé en el cajón más bajo. Era hora de comenzar de nuevo. Siempre habrán días mejores.